La actividad futbolística de Costa Rica y el mundo la tratamos por goleada. Claudio Silla, junto a todo su equipo con el análisis, las entrevistas, los temas más candentes, por goleada. Los protagonistas, los aficionados, los expertos, en 55 minutos de Por Goleada. En Colombia la Mundialista, con Claudio Silla. Muy buenos días, amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Por Goleada, programas especiales, estamos en fechas especiales, arrancando el año y hablando de temas que son puntuales, algunos muy inmediatos, como el que vamos a charlar hoy, tenemos dos muy interesantes. Primer bloque, vamos a hablar del fútbol internacional, de los equipos nacionales que están involucrados en el campeonato de CONCACAF de campeones. La Liga de Campeones de CONCACAF tenemos 3 equipos que nos van a representar. Y vamos a hablar al respecto. ¿Qué tal los cruces? Bueno, la Alajuelense sabemos que va a estar sembrado y esperando rival. Pero vamos a conversar un poco cómo están las posibilidades. Se hablan ya de los cambios, de que el campeón nacional ya hace alguna variante, se le puede ir a algún jugador. ¿Qué pasa con los otros 2 equipos que también estuvieron disputando hasta último momento ser campeones nacionales y ahora enfrentan la temporada del 2025 a nivel internacional? El señor David Solís, el señor Jorge Alpizar, para conversar mucho hoy de fútbol. Estamos en Por Goleada, un gran saludo a todos aquellos que poco a poco aquí se están ya conectando en nuestro canal de YouTube. Tenemos el sorteo de la semana, acá están las imágenes del sorteo que tenemos para que usted se suscriba al canal y nos haga saber qué opina respecto a esto que vamos a conversar ahora en el primer bloque. ¿Sabías que todos los vidrieros que trabajan con productos Extralum cuentan con respaldo de fábrica y asesoría de sus proyectos? Por eso, si tiene un proyecto, recuerde, mejor que sea Extralum. ¿Sabías que puedes identificar si un producto es calidad Extralum? ¿Cómo? Por la etiqueta con el logo que se encuentra en una de las esquinas inferiores de las puertas y las ventanas. Recuerdas que en vidrios de seguridad para proteger y darle seguridad a toda tu familia, mejor que sea Extralum. Mejor que sea Extralum. Que arranque de programa, muchachos, porque vamos a hablar un tema que a todos nos atañe, que es el fútbol nacional proyectado a nivel internacional, en el campeonato que todos quieren estar, que es la Liga de Campeones. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Jorge? Encantado de saludarles. Hola, ¿qué tal, Claudio? Un saludo a toda la gente que ya nos empieza a sintonizar. Sí, bueno, a ver, nuevamente empezamos aquí con esta esperanza de ver que los equipos ticos tengan la mejor participación posible. Yo creo que se abre una posibilidad dentro de los últimos años que hemos tenido esta Conca Champions. Tal vez esta es la vez que se vislumbra mejor el horizonte para los 3 equipos ticos. Pero, pues por supuesto, hay que jugarlo primero y puede tener una llave accesible que de nada sirve si no se aprovecha. Entonces, yo creo que al menos hay una visión positiva de esto. Repasar, después vamos a estar hablando obviamente de los cruces, de lo que cada uno de los equipos nacionales puede representar. Repasar ya de antemano, Jorge, cómo viene la situación para los equipos, cuál sería el siguiente cruce. ¿Es un error? ¿Hay que enfocarse en el primer partido como algo vital? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuánto tienen que mejorar sus planillas los equipos para competir? ¿Están bien? Ya se habla de que ya los movimientos se van a dar con algunas figuras. Como terminaron el campeonato tanto Alajuelense, Saprissa y Herediano, ¿están bien con la planilla que tienen o reforzarse ya es inmediato? Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Claudio. Buenos días, David, Juanca, toda la gente que nos ve y nos escucha hasta ahora del día. Pues sí, la verdad que interesante esos cruces. Hay que enfocarse en el rival de turno. Son rivales complicados, están ahí por algo. Generalmente cuando son de Norteamérica suelen tener plantillas y momentos pues mejores que los equipos nacionales. Hay que afrontarlo de esa manera. Y ahí conecto con la segunda pregunta. Sí, tienen que mejorar mucho sus plantillas los equipos nacionales porque hay que llegar y tener los equipos óptimamente, porque recordemos lo que le ha sucedido al Herediano en la edición pasada. Llegó y de alguna manera eligió este campeonato, este torneo, en vez del campeonato nacional, y no le alcanzó para ninguno de los dos. Entonces sí, tiene que tener plantillas, primero de calidad y segundo bastante profundas para poder tener y afrontar de buena manera contra estos equipos que pues para nadie es secreto que son muy potentes. Pese a que estoy de acuerdo con David, creo que son series y llaves que se ven ciertamente accesibles, pese a que primero hay que jugarlos, ¿verdad? A nivel, David, de la recompensa que los equipos van a tener por ir pasando de fase, ¿eso puede ser un argumento válido como para creer de que, por ejemplo, empecemos por el Deportivo Saprissa, que va a enfrentar al Vancouver?
creer de que reforzar el equipo, hacerlo fuerte, va en función de proyectar al propio equipo en este torneo, o también las directivas dicen, no, tranquilo, hay que ser mesurados, porque históricamente en los últimos años no nos ha ido tan bien. Reforcemos sí el equipo, pero no creyendo de que hay que ir a apostar todo en el campeonato de CONCACAF. ¿Qué razonamiento tenés al respecto para ya después meternos en el rival que va a tener el Deportivo Saprissa? Sí, yo creo que es vital por muchas razones. O sea, una es volver a sentirse protagonistas en el área, volver a imponerse sobre una MLS que en su momento estuvimos por arriba y que evidentemente el contexto ha ayudado a que la Liga Norteamericana ya nos supere por bastante. También en el asunto económico siguen siendo premios muy importantes el avanzar de ronda, y sobre todo, tanto que se ha hablado con el tema de la Alajuelense en el Mundial de Clubes por el ranking. Ajá. Ya hay que tomar en cuenta, porque para el próximo Mundial de Clubes, si se llega a dar, porque con tanta polémica no sabemos si el Mundial de Clubes de 2025 será el primero y el último, pero teóricamente habrá Mundial de Clubes 2029 y ya esto empieza a contar. Este es el ranking, no lo que pasa en Copa Centroamericana, no lo que pasa en Leagues Cup ni en Copa del Caribe, es lo que pasa exclusivamente en Copa de Campeones, lo que empieza a sumar en el ranking. Ganar la mayor cantidad de puntos posible, son 3 puntos por victoria, 1 por empate, como funciona normalmente, y 1 por avanzar de ronda, y todo esto va a afectar, no para ahora, va a ser hasta dentro de 4 años, estaremos en el 2028 hablando de esto, faltará bastante, pero ya todo esto empieza a sumar. Entonces yo creo que es vital que los equipos se lo tomen muy en serio por muchas de estas razones, por volver a sentirse protagonistas, por volver a posicionarse dentro del área y por empezar a apostar ¿por qué no soñar con clasificar a un Mundial de Clubes? Estamos en Por Goleada, 7 minutos pasados de las 9 de la mañana, compartiendo con ustedes el arranque de este programa especial, en unas semanas especiales, ¿verdad? Están disfrutando ustedes también, ¿por qué no?, de este fin de año, de lo que comprende el inicio de enero del 2025, y nosotros aquí acompañándolos también. Jorge, lo que mencionaba David, hay que también añadirlo a algo que es fundamental, el rival. ¿Qué tenemos del equipo rival del Saprissa? Vancouver. ¿Qué ofrece? Es un equipo que históricamente ha estado bien rankeado en MLS, tiene algunos futbolistas que pueden llamar la atención, alguna contratación también de último momento que estos equipos norteamericanos la pueden hacer, que puedan marcar un poco la diferencia para después irnos al Saprissa y ahí sí intervenir todos, porque Saprissa necesita competir y para eso quizás hay posiciones donde debe reforzar en la próxima temporada. ¿Cómo ves al rival, Jorge? Sí, son equipos muy fuertes, equipos que han entendido que tienen que reforzarse mucho y suelen ir hasta por figuras del fútbol sudamericano, buenos jugadores del fútbol sudamericano, del fútbol europeo también suelen cazar a algunos futbolistas que por ahí quedan un poco rezagados, pero que para el contexto de CONCACAF son bastante buenos. Entonces son rivales de fuste y es ahí donde Saprissa va a tener también que conformar una buena plantilla, porque ha tenido ciertos problemas de planificación recientemente. No hay ningún secreto en eso, creo que todos lo hemos visto, y para poder llegar a competir a este tipo de instancias necesita un equipo lo más apuntalado posible, de línea por línea, tener bastantes certezas, ver también cómo va a ir reemplazando a ciertos jugadores que ya pues por el tema de la edad en estas instancias físicamente les va a costar mucho, porque la intensidad es distinta, la dinámica es muy... Yo creo que es uno de los sellos que le estoy viendo a esos equipos estadounidenses y que puede ir complicando mucho el transcurrir y el camino del Deportivo Saprissa en este tipo de, y no solo de Saprissa, también de Alajuelense y Herediano en este torneo. Y concuerdo con David, ¿verdad? También eso, o sea, hay que buscar también cómo poder trascender en este tipo de instancias para apuntalar a los equipos, porque de esa manera recibe usted dinero, porque hay que decirlo así, se necesita dinero claramente para poder mejorar las plantillas, pero para eso pues se necesita también ir acompañando eso y qué mejor manera que empezar pues clasificando octavos de final el equipo morado contra Vancouver Whitecaps. Vancouver el octavo puesto en su serie en la última presentación que tuvo en la temporada fines del 2024, hace apenas unas cuantas semanas que estuvo rankeado ahí. Es un equipo que siempre maneja ese tipo de estándar a nivel competitivo, ha tenido mejores temporadas históricamente. ¿Cómo se ha manejado Vancouver? Sí, de hecho terminó octavo en la conferencia, pero termina 14 en toda la MLS, es decir, es un cuadro que no compite tanto. De hecho, su clasificación no se da por MLS, se da por Campeonato Canadiense de Fútbol, que es un torneo en donde los 3 principales son Montreal, Vancouver y Toronto, junto con los de la Canadian Premier League, pero digamos
que por eso es que era el accesible del Bombo 1, porque era el equipo que más dudas había generado, que menos temporada ideal tuvo en el pasado 2024. Es decir, se da un contexto así en el que es un Vancouver que aún así también sabe competir afuera y ha tenido sus buenas temporadas, ha tenido sus momentos en los que ha sabido cómo competir en Conca Champions. Entonces, tal vez por momentos es uno de estos equipos MLS que es un poco montaña rusa, que tiene temporadas muy buenas, dentro de las propias temporadas tiene meses en los que está mejor que otro. Entonces yo creo que ahí es en donde Saprissa puede aprovechar, y sobre todo hay que tomar en cuenta esto tanto para Herediano como para Saprissa, que los equipos de la MLS, volvemos al contexto de todos los años, van a estar apenas empezando su competencia, claro, en el año. De hecho, CONCACAF les ayuda un poco porque la primera ronda, usualmente en todo el mundo, se juegan solamente 2 semanas. Ida una semana, la siguiente es la vuelta. CONCACAF, para ayudarle un poco a la MLS, la primera ronda se va a jugar en 4 semanas y serán las primeras 2 semanas, la ida y la vuelta, donde están los mexicanos, para darle chance a la MLS de que tenga al menos 2 semanas más, y entonces hasta la tercera de enero, claro. De febrero. De febrero, aquí, perdón. De hecho aquí lo tenía, te lo puedo decir por acá. La ida y la vuelta de donde están los mexicanos, que aquí no habrá ningún tico involucrado, es entre el 4 y el 6 de febrero, y la vuelta de esas mismas series entre el 11 y el 13. Los de la MLS, que aquí es donde entran Saprissa, claro, y Herediano, empiezan hasta el 18 y 20 de febrero, y la vuelta el 25, entre el 25 y el 27. Entonces, también, a pesar de todo esto, siguen estando al puro inicio de su competencia. Saprissa lo aprovechó el año pasado ante Philadelphia Union, estuvo a punto de eliminarlo, aunque al final no lo hiciera así. Alajuelense, por ejemplo, ya le tocó cuando estaba en octavos y ya tenía un poco más de ritmo de competencia. Entonces, son todos estos factores que los equipos tienen que tomar en cuenta, porque estamos muy lejos económicamente de competir con estos equipos, y con todo lo que se pueda hay que jugar para tratar de avanzar lo más posible. Estamos conversando aquí en Por Goleada del accionar de los equipos nacionales. Tenemos el recuadro también, porque estábamos conversando lo que Saprissa deberá enfrentar al equipo de Vancouver. Damos vuelta a página y nos vamos a observar lo de Herediano, el Team Florense, que otra vez incursiona en un torneo de estas características y quiere seguir progresando. Ya tuvo varios torneos Herediano, que creció mucho y llegó a instancias no decisivas, pero sí muy cercanas a finales. Y eso también le da la posibilidad al Team Florense de enfrentar al Salt Lake como primer rival. Cuénteme un poco, primero, cómo está el team, y segundo, el rival, que es fundamental también saber características de Salt Lake City. Bueno, Herediano, que pues sí, también a nivel de plantilla va a tener que mejorar muchísimo para poder hacerle frente a este tipo de encuentros, porque también a nivel de planificación, no solo de plantilla, sino también a nivel de técnico, ha tenido muchísima incertidumbre, muchísima inestabilidad, y va a tener que ir definiendo mucho eso para pensar en repetir un poco de lo que hizo en la edición anterior, que eliminó al Toluca, una hazaña histórica para el equipo florense, pero ya luego que terminó enfrentándose a uno de los mejores equipos del área, que es Pachuca, que hizo muy bien las cosas, que fue muy superior, y que creo que ahí no había mucho tampoco que sacarle. O sea, creo que Herediano lo afrontó con lo que tenía y terminó muy superado, pero va a tener también que apuntalar mucho su equipo. Ya ha habido mucho movimiento y probablemente haya más en las próximas semanas para que Herediano mejore su equipo. El tema también del banquillo, ver qué va a ir sucediendo, pero sí le falta mucho trabajo para poder hacerle frente a este rival, que bueno, los de la MLS son equipos que lamentablemente para el fútbol tico en los últimos años pues han ido mejorando mucho, y creo que nos han superado montones. Por el tema económico y financiero es algo a tomar en cuenta, pero desde lo futbolístico también han tomado cierta ventaja. Ya Salt Lake ya tuvo un rendimiento superlativo en su grupo en el oeste, salió tercero detrás de los equipos de Los Ángeles, que son muy poderosos. Ya estamos hablando de otro equipo, de otra calidad, que va a mantener el grueso de su planilla, David. Sí, bueno, de hecho, justo quería hablar de esto. Acá tenemos a Diego Luna. Diego Luna fue nombrado jugador joven de la MLS. El tema está en que suena en Europa, ya suena en el Leeds United. Pueden llegar a perder una pieza clave el Salt Lake, aunque sí va a mantener, digamos, a la mayoría de su plantilla. La MLS no suele fluctuar tanto a sus plantillas, pero sí es un equipo que lo veo bastante más competitivo. Volvemos a lo mismo, de que la MLS tiene mucho esto de los rendimientos, de que en un año un equipo puede salirse completamente y al siguiente tal vez ni siquiera clasifica a los playoffs. Entonces, yo sí creo que habrá que ver qué tal llega este equipo, qué tal inicia su temporada, qué tanto
puede aprovechar el Herediano, lo que hablábamos antes de la inactividad, ante un Salt Lake que, eso sí, aunque Vancouver también la tiene, pero bueno, el Salt Lake llegó incluso a disputar una final de la Conca Champions. Recordemos que de hecho elimina a Saprissa en semifinales con presencia de Álvaro Saborío, que sigue siendo el goleador histórico de este equipo. Pero es un Salt Lake que algo entiende de este torneo, su estadio también, el First America Field, algo entiende también de presión y de un poco ya de cultura de Conca Champions que a veces le falta a los equipos de la MLS. Entonces va a ser un contexto muy interesante para el Herediano. Yo creo que una serie bastante llamativa en las dos instancias. ¿Cómo va a ser el ida y vuelta? ¿Los equipos nacionales definen fuera los dos o Saprissa define en casa? Sí, ¿Cómo está ese tema? No, los dos, por ser los equipos que estaban en el Bombo 1 y los que estaban sembrados, que eran Monterrey, Tigres y Cruz Azul, todos estos cierran en casa. Entonces se cierra en Vancouver y se cierra en Salt Lake. Alajuelense es el que va a tener la oportunidad en octavos de final, por ya estar sembrado ahí mismo, de ya sea ante Pumas o ante el Cavalry, cerrar en el Morera Soto. Entonces, eso es un tema muy importante también en este tipo de instancias, ¿verdad? Alajuelense, que es el último equipo que queremos tratar, es aquel que ha merecido estar ya sembrado y va a esperar el rival. De los rivales de Alajuelense, ¿cuál será el que pasará? Todos sabemos que Pumas puede hacerlo, aunque Pumas se habla que no ha tenido tampoco una gran temporada como para jactarse de decir pasa caminando. Lo que ocurre con el fútbol mexicano es que en 15 días te contratan medio equipo y el equipo de Pumas puede también crecer ya respecto a lo que hizo en la temporada 2024. Sí, no, Pumas es un equipo histórico de México, pero en los últimos años ha estado pasando por momentos muy complicados. Creo que ya va más de 10 años sin un título. Llegaron a una final contra Seattle Sounders, si no me equivoco. Sí, y la pierden, ¿verdad? Creo que rompió esa hegemonía y esa superioridad que tenían los mexicanos contra estadounidenses en finales. Y que había empezado con la pérdida de Pumas ante Saprissa. Ajá. Sí, o sea, Pumas de verdad que ha estado pues, muy, muy complicado. Y creo que es uno de los rivales, yo creo que es un rival, con esto tal vez estoy siendo muy osado, pero creo que es un rival ciertamente accesible para el alajuelense dentro de todos los mexicanos que le pudo haber correspondido enfrentar, ¿verdad? Igual es un equipo que por plantilla, por presente y demás, creo que igual tienen esa ventaja, pero Alajuelense al cerrar en casa y demás puede tener una posibilidad. Eso sí, yo insisto en eso, creo que igual los equipos nacionales tienen que ir con lo mejor que puedan, con los fichajes que puedan hacer, porque estos equipos con poco y con presentes complicados, de igual manera tienen plantillas que superan mucho lo que hemos visto en el campeonato nacional, así que accesible y todo dentro del fútbol mexicano, pero igual es un equipo histórico y que es de cuidado. Analizando ya lo que va a ser la actuación de los equipos, a nivel general, ¿nos conviene que en febrero sea la competencia para que, obviamente, ya nuestros equipos tengan sobre sus hombros y no menos de 8 o 10 partidos ya oficiales, que eso también te da rodaje, David? Sí, ¿no? Y que los nuevos fichajes se terminen de acoplar a los equipos, que ya se sientan bastante más cómodos y también ese nivel de competencia, aprovecharlo sobre la inactividad de los rivales, insisto, hablando de los de la MLS, en el caso de Saprissa y Herediano ante Vancouver y ante Salt Lake respectivamente. Entonces yo creo que va a ser muy muy importante. En el caso de Alajuelense, nada más para complementar lo que decías, Pumas posiblemente pierda al Chino Huerta, que es su máxima figura en este momento, entonces también va a salir golpeado, aunque vos lo decís, y es completamente cierto, un equipo de la Liga MX en medio mes te da vuelta a cualquier situación, pero sí estoy muy de acuerdo con Jorge en que dentro del contexto mexicano, de los equipos más accesibles últimamente, pueda llegar a ser Pumas, sobre todo por eso que tienen aquí atrás. De ellos fueron los que perdieron la última vez ante un centroamericano, ellos fueron los que después rompieron la hegemonía de la Liga MX en Conca Champions, no se sienten tan dominadores a nivel regional, entonces pues al menos está esa espinita, y eso sí, bueno, primero tienen que pasar por el Cavalry, veremos si no puede dar la sorpresa al equipo canadiense. ¿Ustedes creen, siendo optimistas, que los tres equipos nacionales tendrá que esperar a la Alajuelense porque es una instancia ya progresiva y los equipos están más fortalecidos? Pero en el caso de Saprissa y Herediano, ¿ustedes les ven porcentaje alto de que puedan pasar de fase? Y si es así, ¿por qué? O si no, también ¿por qué? Sí, les veo un porcentaje importante para clasificar. Les pongo la ficha, pero yo diría que muy parejo. En el caso de Saprissa con el Vancouver Whitecaps, me atrevo a decir que es el rival más accesible de todos. Sí creo que Saprissa 55-45, si tenemos que dar un porcentaje. Herediano con el Real Salt Lake, sí veo ya un 60-40 para el equipo estadounidense. Y Alajuelense Pumas,
Diría que 60-40 para Pumas, porque Pumas, a pesar de eso, que es uno de los accesibles, es un equipo de fuste y creo que igual por nivel de plantilla y demás está por encima de equipos ticos. ¿Cómo la ves, David? Sí, yo lo veo parecido. Yo creo que Saprissa es el que la tiene al menos más accesible. Al Herediano tal vez le vaya a costar un poco más, pero insisto, o sea, esto va a depender mucho del momento en el que llegue el Salt Lake. Más allá del Herediano, yo creo que importa más, porque ya lo que comentaba al inicio, dependemos mucho de factores muy puntuales, de que el equipo rival no esté cómodo, de que no llegue en un buen momento, de que pierda fichas, y de todos esos factores hay que aprovechar el momento. Entonces, yo sí creo que Saprissa es el que la tiene mejor, pero ojo con un Salt Lake que empiece mal la temporada y que estemos hablando dentro de un año que quedó último en su conferencia, porque perfectamente puede pasar. Entonces ese contexto le daría al Herediano también muchísimas posibilidades. Entonces yo creo que al menos hay bastante esperanza de que los dos puedan hacer un buen papel y de unirse a la Alajuelense en los octavos. Muy bien, arrancamos con todo, charlando de las posibilidades, lo que tienen que enfrentar los equipos nacionales. Ya está el Bala, acá está Alessandro Oviedo esperando, porque el segundo bloque, el señor Alessandro Bala Oviedo estará charlando con nosotros aquí en Por Goleada, comentándonos acerca de una muy buena dinámica. Vamos a un minuto de hidratación y al regresar continuamos aquí en Por Goleada por Columbia. Todo el resumen de la jornada del fútbol nacional, fútbol internacional, fútbol femenil, ascenso, todo está en Por Goleada. TDMás 1 te lleva a las 8 de la noche cada domingo todo el fútbol del mundo. Claudio Fabián Chicha y un grupo de profesionales te acompañan cada domingo la jornada en Por Goleada. Hora del minuto de hidratación. Una pausa y retornamos en breve. Por Goleada con Claudio Silla en Colombia. Continuamos con más fútbol por Goleada con Claudio Silla en Colombia. Muchachos, como siempre hacemos en Por Goleada, sobre todo en esta etapa que tenemos de programas especiales, de este yo quería hablar hace un buen rato. Nos falta la presencia de Luis Echevarría, de María Jesús Siciliano, pero creo que hay un buen equipo hoy con el invitado. Tenemos al Bala acá de invitado, Alessandro Oviedo. Jorge, el tema está instalado.
La selección de Costa Rica de todos los tiempos hasta el año 2014. Claro, ustedes son muy jóvenes y tienen su preferencia. Yo ya tengo más años y vi quizás jugar futbolistas de la década del 90, para mí muy importantes, y los voy a incluir porque va a ser una buena dinámica este segmento de la selección de Costa Rica de todos los tiempos. Si puede incluir jugadores de otras décadas, o el 2014 es tan importante en la historia del fútbol nacional que va a tener muchos, pero muchos jugadores en ese 11 de esa gesta del quinto puesto a nivel del mundo en la Copa de Brasil 2014. ¿Cómo están, muchachos? Encantado de saludarles, pero quiero que hablemos del tema y que me digan qué piensan. Si fue tan importante lo del 14 que borra muchas cosas que se hicieron antes para hacer un 11 ideal en la historia del fútbol nacional. Sí, bueno, realmente fue una selección muy, muy buena, hizo grandes cosas la de 2014, pero si estuvo ahí es porque alguien les abrió camino y creo que la del 2002, por ejemplo, Bien. podría tener varios jugadores, la del 90 también. Yo claramente no soy contemporáneo de eso, así que no puedo analizar mucho, pero indudablemente creo que pueden entrar varios jugadores de épocas pasadas. En algunos puestos, Bala, va a estar complicado, sobre todo en la mitad de la cancha, en la parte de los creativos, porque ahí hay nombres fuertes. Ustedes son muy jóvenes, pero, por ejemplo, repasando nomás, ahí puede estar Callazo, Wilmer, puede estar Walter Centeno, puede estar incluso Brian Ruiz. Hay muchos nombres en algunas posiciones que va a estar difícil armar un 11, así que hay que idearlo bastante bien, ¿eh? Sí, buenas. Sí, siento que la verdad es que Brasil 2014 fue pieza fundamental realmente en nuestro fútbol, fue un antes y un después, siento yo. Sin embargo, no se le puede negar también las cosas que ha tenido nuestro fútbol a nivel de pasado, tanto en el 2002, que fue una escuadra espectacular, que lastimosamente no pudo seguir avanzando como nosotros quisiéramos en el Mundial, pero realmente es algo destacable y tendrá jugadores definitivamente en un 11 histórico. Muy bien. Vamos a empezar a analizarlo, ¿eh? Vamos por las líneas, ¿verdad, productor? Tenemos primero el portero. ¿Quién sería el portero? Creo que hay dos nombres que son los que van a estar de candidato. Quizás un tercero, pero yo diría que dos. Para mí disputa Gabelo Conejo y Keylor Navas. Yo pongo a Keylor Navas, pero también quiero hacer esta distinción para Gabelo, que fue un grandísimo portero y sobre todo a partir de la Italia 90 y del Mundial, su carrera también se catapultó a estar jugando a nivel internacional y fue un referente. Quizás en el 2002 o en otros campeonatos hubo arqueros importantes, pero yo me quedaría con Keylor Navas sin lugar a dudas, no tengo dudas al respecto. Keylor, el mejor portero de la historia del fútbol nacional. Sí, totalmente, lo que Keylor logró fue muy importante y máxime por lo que hizo en Europa, en selección obviamente también, pero bueno, Gabelo hay que darle esa distinción porque le abre camino a Keylor, ¿verdad? Keylor con su talento y demás, pero de alguna manera que un portero tico fuese valorado en el Albacete, allá en España, ha sido por Gabelo. Y si se fijaron en algún momento por Keylor, fue por el talento de él también, pero también por confiar en el consejo de Gabelo, en ver lo que él había hecho allá en el Albacete. Entonces hay que darle eso, pero creo que sí me quedo con Keylor por lo que ha hecho allá en Europa y claramente lo que le aportó a la selección, que es lo que estamos analizando aquí en 2014, pero cómo fue figura para seguir yendo a los mundiales que seguían. Entonces, claramente creo que Keylor saca mucha ventaja. ¿Qué pensás, Alessandro, por la continuidad, por lo que representa Navas, pero por supuesto también la continuidad que tuvo en selección? Creo que es algo destacable. ¿Cuál es tu portero en la historia del fútbol de Costa Rica a nivel de selección? Bueno, yo sí me quedaría claramente con Keylor, pero como decías vos, hay que hacer una mención honorífica claramente a Gabelo, porque fue el que en parte, como comentaba también Jorge, le abrió las puertas a Keylor de alguna u otra manera, porque le puso el nombre en la lista probablemente, que al final terminó fichando al Albacete y el resto es historia. Y enfocándonos más que todo en la selección nacional, para mí Keylor tuvo actuaciones espectaculares, no solo en Brasil 2014, recuerdo que en las eliminatorias pasadas contra Qatar también Sí. fue definitivamente clave. Ahí yo recuerdo sacando varias pelotas del ángulo ahí en Honduras, también aquí en el Nacional, entonces fue para mí pieza clave en varios de los procesos mundialistas que hemos Sí, tenido. en las clasificatorias, sí, recuerdo en Panamá también, un par de atajadas en aquel partido jugado en Ciudad de Panamá, entre otras cosas. Ahora viene un tema que está bueno, porque la parte de los defensores implica decir, bueno, ¿cómo jugamos? Con tres centrales, que fue característico en la Sele y nos dio muchos resultados, sobre todo en el 90, 2002 y 2014. Y yo diría que sí, yo voy a alinear con tres centrales. No sé ustedes cómo quieren armar la defensa, si con cuatro en el fondo o con tres centrales. Bueno, yo creo que por la cantidad de centrales de calidad que hay, yo creo que sería bueno poner tres centrales. Sí, ¿verdad? Y creo que es como un sello también de la selección.
A pesar de que en algún momento se ha criticado un poco eso, creo que la línea 3 en selección ha sido un ícono por los Qué bravo que está armar esa selección, Bala, porque hay centrales, pero para tirar para arriba de los buenos. Sí. Ahí podemos nombrar a Mauricio Montero, podemos nombrar a Roger Flores, sin lugar a dudas a Luis Marín, ni que hablar del Tuma Martínez, entre otros. No quiero dejar ninguno afuera, Reinaldo Park, hubo muchos, y después lo de la camada del 14, que también con Giancarlo González, por ejemplo, entre otros, tuvieron un nivel alto, Oscar Duarte. Bueno, voy a dejarle al señor Alessandro que me diga él si va a jugar con 3 centrales o con 2, porque hay que armar también por fuera, el mediocampo y el ataque. ¿Cómo va a ser su sistema táctico? Primero dígame el sistema táctico para que después haya como cierto orden y que usted vaya hilvanando su equipo. ¿Cómo lo arma? ¿Defensa de 3 centrales o de 5? ¿Mediocampistas 3, 2, 3 atacantes, 2 atacantes? Usted me dice, ¿cómo lo quiere armar? Yo diría y me quedaría tal vez con un 4-4-2, que es la que tengo más armada, más Bien. mentalizada realmente. Perfecto. Ahí dejando algún que otro nombre fuera, pero obviamente desde el punto de vista. Claro, todos no pueden jugar. Está bien, Alessandro. Ahora, contame una cosa, Bala. Serían 2 centrales entonces. Vamos a hablar de temas centrales. ¿Tus 2 centrales cuáles serían y por qué? Desarrollame ahí también el por qué. Sí, yo la verdad yo me quedaría con el Tuma Martínez. Claramente no lo vi jugar debido a mi edad, pero a lo que me han comentado gente de referencia como mi papá, por ejemplo, me comentaba que era alguien impasable, un muro, alguien que te peleaba cada bola como si fuera la última. Mismo tema que Giancarlo González, que él sí tuvo el gusto de verlo y su trayectoria internacional, lo mismo que Tuma, para mí los pone en ese top, en ese Bien. podio para mí. La pareja de centrales del señor Bala, de Alessandro Oviedo, Giancarlo González y el Tuma Martínez. Qué pareja de centrales, Claro. ¿Qué piensa usted, Alpizar, señor Jorge? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo va a jugar? ¿Con 3, con 2? No, yo voy con 3. ¿Cómo sería el sistema? 5-4-1. 5-4-1, perfecto. Sí, bueno, Bien. bien, Para 5-4. jugar de contra ahí, bien, Sí. bien, me gusta. Cuénteme, ¿quiénes son sus 3 centrales y por qué? Yo estoy de acuerdo con Bala, con esos dos, con el Pipo Ok. González, que para mí fue determinante en todo ese proceso para Brasil 2014 y ya después en los años siguientes. Y era un central muy inteligente también, buen juego aéreo y demás, pero era inteligente brindando salida y Bien. acompañado con el Tuma, que no lo vi mucho, pero he tenido la posibilidad de ver algunas videotecas y demás, y de obviamente escucharlo lo mucho que él hizo en Europa, que llegara a la Roma, Ajá. ser pretendido por el Real Madrid en algún momento, habla de la calidad que tenía y que era un central que yo creo que no volvió a salir nadie como él, que era rápido, que tenía también ese recurso de buen control de balón, pero a nivel de duelos no daba una por perdida, era extremadamente un guerrero en la cancha, entonces creo que él, y ahí agrego un tercero por lo que yo vi y que me gusta mucho, y me gustó mucho lo que hizo en selección, yo me agregaría ahí a Oscar Duarte. Duarte me gustó mucho lo que hizo en selección, estuvo en Europa mucho tiempo, goles importantes, aquel contra Uruguay, creo que entonces esa sería mi línea 3. Bueno, buena saga. Yo voy a conseguir en 2 y voy a agregarle, coincido en el Tuma Martínez, para mí el mejor central que he visto por un tema de sus características, muy distinto al resto, porque era muy rápido, ganaba mucho duelo, tenía mucha anticipación y buen juego aéreo también. Digamos, en el juego de anticipación, el juego aéreo también le otorgaba a él esa posibilidad. Voy a irme a la vieja guardia y voy a darle al capitán, al primer capitán que tuvo la Sele con connotación mundial, que fue Roger Flores. Lo voy a poner ahí, para que me barra el fondo. Lo voy a poner al Tuma Martínez y voy a poner a Giancarlo González también, porque a nivel nacional e internacional para mí comandó la saga en el 2014, teniendo altísimo rendimiento y sobre todo también a nivel internacional representó muy bien a la Sele. Así que yo voy a armar un 3-4-3. No sé cómo voy a hacer para armar la mitad de la cancha, porque está bravo, pero quiero jugármela a 3 delanteros. A 3 delanteros porque hemos tenido delanteros de mucha calidad. Entonces voy a hacer un equipo ofensivo que no va acorde con lo que ha sido la historia de la Sele, que ha sido un equipo más de respuesta, más de contraataque, con delanteras rápidas. Pero voy a ir a jugar un 3-4-3. Ahora viene la parte linda también. Ya estamos aquí en Por Goleada armando la selección de todas las épocas hasta el 2014. Ahí hicimos el punto de corte para dar estos 10 años de tranquilidad, pero sí con ustedes que están ahí seguramente en el canal de YouTube repasando con nosotros y comentando mucho. También a todos los amigos que están ahora escuchando el programa y van a comentar seguramente en el 70030303 algún mensaje van a dejar en referencia a este tema. Así que
Mi sistema es 3-4-3. Vamos a la parte de mediocampistas. Y acá entra todo, muchachos. Acá es, si queremos, 1 de corte, 2 de corte. Bueno, está bien, porque acá estamos en el mediocampo. Salvo Alessandro, lo demás puede ser un mediocampo con laterales o con mediocampistas de ataque, señor productor. Metió bocado ahí, pero tiene que respaldarlo ahora. Salvo Alessandro, salvo el Bala que va a jugar con 4 defensores, tiene que decirnos sus laterales para completar la línea defensiva. Y después arrancamos con los mediocampistas. Señor Bala Oviedo, dígame, ¿cuáles son sus laterales en esa línea de 4 que usted va a poner en su selección? Bueno, principalmente en la derecha creo que yo tampoco tendría duda, ahí hay un poco de conversación, pero yo sí me quedaría con lo que ha hecho Cristian Gamboa. La verdad, tanto a trayectoria internacional, tanto con lo que hizo en Brasil 2014, para mí, como dije, fue como pieza clave de la defensa. En realidad, todos los que estuvieron fueron pieza clave, pero él, especialmente a punta de velocidad, ida y vuelta, que hasta el día de hoy en la actualidad sigue en la Bundesliga, una de las top 5 ligas más complicadas del planeta, y definitivamente sí hay que darle un punto a favor. En la izquierda no lo tendría claro todavía, ahí me gustaría escuchar sus opiniones para sacar un punto exacto, pero ahí tengo algunos nombres en mente, pero todavía no me decanto por ninguno. Bueno, ahí está, por ejemplo, Carlos Castro, lateral izquierdo del 2002. Puede estar ahí también Junior Díaz, que jugó en el 14. ¿Quién más está por la banda? Está González, el ex herediano, también que jugó en el 2006. Brian Oviedo podría entrar. Brian Oviedo podría entrar Austin Berry también. Se me escapa algún otro, puede ser. Ahí te puedes elegir al que a vos te parezca, el que más hayas visto, el que te guste más. Sí. Tal vez a punto de vista y por nivel de historia, que ya sí me vino a la mente, tal vez el Tanque Castro, diría yo. Mucha gente decía que tenía... Carlitos Castro, sí. El ex alajuelense que jugó en el 2002, siendo uno de los mejores laterales en la historia. Está bien, así que armás por derecha con Gamboa, la pareja de centrales, Giancarlo y el Tuma. Y por izquierda Carlos Castro, una buena defensa, ¿eh? Sí. Una defensa con proyección, porque Gamboa por un lado y Carlos Castro te suben todos los tiros, ¿eh? Sí. Cuidado que son buenos laterales. Señor Alpizar, línea de volantes en su 5-4-1. Dígame los que juegan por fuera, los laterales volantes primero para ir adelantando. Sí, bueno, ahí yo le copio a Bala, digo yo, porque Cristian Gamboa, y más que los vamos a lanzar tanto hacia adelante, Gamboa, ¿verdad? Que ganando línea de fondo era tremendo, metiendo centros, muy rápido, y lo mismo, bueno, Carlos Castro, que obviamente ya lo vi menos, claro, pero marcó un antes y un después. Creo que ese lateral tan ofensivo, ¿verdad? Pero que no le rehuía al tema de meter pata, como dicen, de ir a marcar, de barrerse. Creo que es un jugador realmente histórico, entonces me quedo con ellos. Y bueno, no sé si seguimos ahora con los mediocampistas puros. Perfecto, vamos al mediocampo. Usted va a jugar con dos mediocentros, ¿verdad? Sí. Y dos de juego, me imagino. ¿O cómo lo va a armar ahí? No, bueno, estaba pensando, porque yo decía 5-4-1, pero ahora con tanto jugador en el mediocampo... y hay mucho. Por eso hay que escarbar bien. Yo le voy a ayudar, mientras ustedes piensan, le voy a decir cuál va a ser mi mediocampo. Tengo un respeto máximo por Gamboa, por supuesto, por su carrera, por todo lo que significó en selección, desde la sub-20, con aquel 4º puesto, y después lo que hizo en selección mayor, su carrera intachable a nivel internacional. Pero claro, hay un jugador que para mí ha sido muy buena su carrera, un gran jugador, que no puedo ubicarlo en otro lado que no sea de lateral derecho en línea del 3-4-3. Y me refiero a Cristian Bolaños. Entonces voy a poner a Cristian Bolaños en línea de volantes en el 3-4-3. Pongo a Cristian Bolaños por derecha, haciendo la salvedad de que, por supuesto que Gamboa fue un excelente lateral. Me quedo con Bolaños en ese 11, por derecha. Por izquierda sí voy con Carlos Castro, para que corra esa banda izquierda y me dé mucho fútbol por ese costado. Y en la parte central, la dupla mía, en el medio centro, es Mauricio Solís y Callazo. El señor Callazo como una ayuda 5, no es la posición de él porque él era un 10, pero lo pongo ahí, adelantado. Me dirán que es una selección muy ofensiva, pero bueno, yo tengo que hacerle honor también a la gente de los 90 que fueron grandísimos jugadores. Por eso tengo a Mauricio Solís de 5, de 8, por decirlo así, a Callazo, por banda derecha a Cristian Bolaños y por banda izquierda a Carlitos Castro. A mí me quedan los 3 delanteros, que ahí tengo para elegir también. Voy a tratar de hacer una delantera, digamos, bastante hegemónica, para tener gol, para tener jugador versátil,
tener uno contra uno. Ahí me la voy a pensar mientras ustedes me dicen su medio campo. Sí, que de hecho quiero devolverme un poco en el tiempo a Italia 90 y leer un poco esa alineación, ¿verdad? De Costa Rica contra Suecia. Bueno, Gabelo Conejo en la portería, Mauricio Montero, Héctor Marchena, Claudio Jara, Oscar Ramírez. Oscar Ramírez juega muy bien. Juan Callazo, Ronald González, Roger Flores, José Chávez y Nequén. Y luego de cambio, bueno, se me olvida también Guimaraes, Alexandre Guimaraes, muy bien. Germán Chavarría, estuvo ahí. Ahí me mata la época, porque me aparece R. Gómez. ¿Quién era ahí? Entonces usted no me puede referenciar. El Gómez, el policía Gómez. Policía Gómez, ok, perfecto, gracias, me mató la edad. Pero bueno, ahí están grandes nombres históricos y que yo digo, o sea, gracias a ellos es que vienen todos los demás que estamos analizando. Claro, por eso hay que hacer referencia también a jugadores que han jugado en otras épocas, que yo los he visto, por supuesto, y que creo que podrían integrar un 11 de todos los tiempos de selección de Costa Rica, pero es una cuestión de gusto, muchachos, tranquilo. Acá hay muchos jugadores que ha pasado y ha dejado mucho para la Sele, pero bueno, es un 11 también. Sí, imagínense la calidad que ha pasado por selección nacional y solamente elegimos 11. Por eso, Jorge, te doy el pie para que me digas tu mediocampo. Mira que me cambié de opinión, voy con 3 mediocampistas. Voy con 3 mediocampistas. Es la marcha atrás nuevita, ¿eh? O sea, es tocar el embriague y meter la marcha atrás. Nuevita. A ver, contame. Mira, creo que tiene que estar Celso Borges, y lo pongo como un volante central. Muy bien. Lo que ha logrado en la selección, lo que ha hecho desde el 2009, creo que 2008, que fue su debut de Copa Oro, ya luego importantísimo en el camino hacia Brasil, hacia el resto de mundiales. En su mejor momento, ese box to box, ¿verdad? Como que ese, yo creo que fue el que yo recuerde, ¿verdad? Fue el primer mediocampista citico que empezó a implementar mucho eso, o al menos en la época nueva, en la era moderna. Y con tanto buen suceso allá en Europa, con muchos goles también, siendo un mediocampista, para mí tiene que estar ahí, que tal vez no sé si como volante 5 puro para marcar, pero vamos muy ofensivos, como dicen ustedes, y lo acompaño de Wilmer López y Walter Santana. Ok, 3, qué buen mediocampo ese, todo de juego, ¿eh? Sí. Pobre Celso ahí, tiene que ir. lo matamos. Ahí le ayudo a alguno de los 3 centrales. Ahí va a hacer de todo, ¿eh? Muy bien. De fijo. Vos llevás ya 5 defensores, 3 mediocampistas. Te quedan 2 delanteros, ¿verdad? Sí, está ok. bien. Vamos con el Bala. ¿Cómo estamos, Bala, ahí con la mitad de la cancha? Bueno, yo sigo con mi 4-4-2. En esos 4 yo pondría un poco más atrasados a Celso Borges, como comentaba Jorge. Para mí es box to box vital en el fútbol moderno y en lo que nos dio en el 2014. Y no podría dejar afuera a Wilmer López, sinceramente. Ok. La verdad que también a veces tenía sus toques de creativos, sus toques defensivos. La verdad sí, tenía muchas características que sería imposible dejar a alguien con tanta calidad para mí afuera, que acompañe a Celso un poco más atrasado. Y adelante sí me decantaría por Paté Centeno. Bien. Y por lo que me regalaría el 10, Brian Ruiz, la verdad. Excelente, buen mediocampo ese. Sí. Te quedan 2 delanteros ahí, Alessandro. Sí. Pensala bien, Pensala bien porque está bravísima esa. Yo por eso me guardé 3 delanteros. Ahí metí colmillo. Porque digo, no puede ser con tanta variedad que hay. ¿Cómo hacemos? ¿Qué delantero se le viene a la mente en selección nacional de que usted tiene en memoria, señor Jorge Alpizar? Porque está bueno hacer un repaso antes de elegir. Bueno, Rolando Fonseca, Pablo Guanchop. Es que Brian Ruiz empezó como 9, pero bueno, usted puede ponerlo donde quiera, Brian Ruiz. Brian, por ejemplo, Medford. Entre otras cosas, el señor Ruiz Pues estamos hablando de fue 9. goleador de Países Bajos. Sí. Estuvo ahí peleando con Suárez, goleador de su equipo y campeón. O sea que podemos catalogarlo como un delantero. Sí. De hecho, le Cuidado. empieza como tal, sí. Cuidado. Bueno, yo voy a darle Ahí lo todo muy pensado. Yo voy a darle hecho. mis 3 delanteros. Mis 3 delanteros son Hernán Medford, Paulo César Guanchop y de media punta el señor Brian Ruiz. Dejo por fuera tremendos delanteros, muchos, buenos, pero son mis 3 delanteros. Por ejemplo, dejo a Campbell por fuera, que ha sido un jugador extraordinario, totalmente extraordinario, pero me voy con el gol de Guanchop, porque si jugamos de contra, te aguantaba todo Pablo César. Él solo te generaba goles. Me acuerdo del gol que hizo Uruguay en una Copa América, que regateó como a 6 o a 7, parecía que lo iban a rodear, hizo plim, pa, pim, pum, contra un palo y a cobrar. Eso era Pablo César, era un jugador que por sí solo te generaba una jugada de gol. Después me quedo con el Medford de toda su carrera en selección.
ese jugador muy rápido, muy vertical, que te sacaba centro con derecha, centro con izquierda, que también tenía gol. Y dejo, bajo mi concepto, dejo a uno de los mejores delanteros, si no el mejor que yo vi, que fue Rolando Fonseca. Pero claro, no puedo dejar a Brian Ruiz afuera. No puedo dejar a Brian con su capacidad goleadora, con el 10, el 9,5, que puede ser delantero en su mejor momento. Y puede ser también, se puede tirar una banda, regatear, jugada de gol, pelota quieta. Tenía todo Brian Ruiz. Entonces, mis 3 delanteros son Brian de media punta, de 9, Paulo César, y Hernán, que juegue por donde quiera, por derecha, por izquierda, porque también tenía eso. Hernán parecía zurdo, pero también te centraba con derecha, tenía diagonales, velocísimo. Y dejo afuera a Rolando, que al igual que Wilner, para mí fueron excelentes jugadores, pero bueno, no los puedo meter en este 11. Me dijeron son 11. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Y dejo también a Joel Campbell, que Campbell ha sido un jugador de selección sobre todo. Sí. No lo pongo en el 11, pero bueno, quiero hacer esa salvedad. Aunque dejo a otros afuera, la Bala Gómez, grandísimo delantero, sí, claro. no lo puedo meter, lamentablemente, porque si no, ¿cómo hago? Juego con todos delanteros. Ese es mi 11. Lo voy a repasar. En el arco, Keylor Navas. 3 centrales. Gilberto Martínez, Roger Flores, Giancarlo González. Línea de volantes. Cristian Bolaños por derecha. Por izquierda, Carlos Castro. El doble pivote, el doble 5. Mauricio Solís de 5. Y dejo a Callazo como un 8. Ahí, ¿no? Un poquito ofensivo. Después juego con 3 arriba. Brian de enlace. Por derecha o por izquierda, Hernán Medford. Y de 9, Paulo César Wanchope. Ese es mi 11 hasta el año 2014 de la historia de la selección de Costa Rica. Continúe el suyo, remátelo y después lo repasa todo. Primero remáteme los delanteros. Ahí lo tengo muy claro, Brian Ruiz González, el histórico. Yo creo que ahí estamos haciendo mucho análisis, pero personalmente es el jugador que yo crecí viviendo en selección. Jugadorazo, Brian, jugadorazo. En el Twente, levantarse temprano los domingos, saberlo, ser campeón de Países Bajos es una debilidad personal y claro, todo lo que hizo en selección lo tiene que poner ahí, obviamente. Y a su lado un histórico como Paulo Wanchope, que tal vez por su etapa como técnico ha habido muchas faltas de respeto en contra de él históricamente. Y es un jugador que hay que darle su lugar. Todo lo que hizo, uno de los que abrió camino en Europa, goles al Manchester United, figura en Copas América, en Mundiales. Le hizo 2 goles a Alemania. Alemania con todo su esplendor en el Mundial y llegó Wanchope, ese 9 costarricense, a robarse el show muchas veces, a llevarse las miradas. Entonces yo creo que me quedo con esa delantera. Señor Alessandro Oviedo, el Bala, para todo lo que es la comunidad tuitera y que lo conocen del fútbol nacional. Cuénteme cómo remata su 11, para que después, tanto Jorge como usted me dice, del arquero al puntero izquierdo, cuáles fueron su 11. Ese 4-4-2, ¿cómo termina en ataque? Sí, por dicho, yo usé la herramienta de poner a Brian ahí en el mediocampo, así me libraba un poco Bien. lo que es el ataque. Bien. Y en la verdad ahí ya así puedo poner ahí definitivamente a Rolando Fonseca. Bien. No lo vi, pero sinceramente las repeticiones, o sea, cualquier cosa que vos ves en el fútbol es espectacular. Te disparaba donde sea, te generaba un gol de donde sea, y bueno, ya de Wanchope, que sería el segundo, ya ni hablamos. O sea, 9, estuvo en el Derby Country, luego al Manchester City, que es leyenda en el Manchester City, hasta el día de hoy lo recuerdan con mucho cariño. Claro que sí. Y es algo a marcar, la verdad, ahí, la carrera de Paulo César. Repáseme ese 11, don Bala, cuénteme a ver cómo quedó ese 11 suyo de la historia del fútbol de Costa Rica hasta el año 2014. Por supuesto, usted tiene 20 años apenas, así que está hablando desde lo que vio más que todo. Cuénteme ese 11 aquí en Por Goleada. Estamos repasando un programa especial, un segmento especial. La selección de Costa Rica de todos los tiempos. Y eso que no nos fuimos más para atrás, que hay grandes leyendas que no quisimos tocar también por desconocimiento, sobre todo, pero más o menos nos basamos en lo que observamos del fútbol nacional. Alessandro Oviedo, el Bala, cuénteme usted cuál es su 11 ya completo de lo que hemos redactado, que ha repasado durante el programa. Listo, el 4-4-2, bueno, empezar obviamente con el guardameta Keylor, sin duda. En el centro que te había puesto a Giancarlo y también a Altuma Martínez. Por izquierda iba Carlos Castro y en la derecha Cristian Gamboa. Bien. Y en la parte un poco más atrasado, ayudando y retribuyendo el juego, Wilmer el Pato López junto con Celso. Bien. Y más adelantados... Hay juego ahí ese medio campo, Claro. Juegan Walter Paté Centeno y pues Brian ahí, el 10, claro. Ahí qué cuadradito armaste en el medio, Bueno, bien. ¿Y en punta? Y para matar los puntas de Fonseca y Wanchope. Excelente equipazo.
Ese 11 está bravo, está bravo. Y el tuyo, contame mejor que cómo quedó. Bueno, Keylor Navas en la portería, claramente, ¿verdad? El mejor portero, yo digo, el mejor portero en la historia del continente americano, y tal vez me estoy pasando ahí, como dicen en Argentina, de termo, pero es un crack. Línea 3, Pipo González, Tuma Martínez y Oscar Duarte. Gamboa como carrilero por derecha, Carlos Castro como carrilero por izquierda. Un medio campo de mucho juego, de 3, Celso como el volante central. Como interiores, Walter el Pate Centeno y Wilmer el Pato López, 2 leyendas. Y también ahí como para que los morados y liguistas también queden ahí como, mira, tenemos inclusión ahí de las 2 máximas leyendas, al menos contemporáneas. Y el doble 9, por decirlo así, Brian jugando un poco más libre ahí por detrás, Brian Ruiz junto con Pablo César Wanchope. Para mí los 2 jugadores de campo más importantes de Costa Rica, al menos de los últimos 20 años. Muy bien, acá estamos repasando por goleada un programa especial, un segmento especial en estos días especiales también del año que queremos compartir con todos ustedes. Yo quiero decir que para mí fue un esfuerzo grande dejar jugadores de mi generación, que han sido crack de verdad, por fuera. Pero bueno, también le hice honor un poco a lo que fue Italia 90, incorporando ahí a Roger Flores, a Callazo y a Hernán Medford, que fue muy contemporáneo desde el año 90 hasta el 2002 jugó en selección nacional, con el año 2002 que para mí marcó un hito también con aquella selección de Alexandre Borges Guimaraes, y rematando con la del 2014 que también a nivel internacional dejó a Costa Rica en lo más alto, así que ha sido un compendio importante. Cuénteme, señor productor, ¿qué tenemos? Lo voy a complicar, ¿y el técnico? El entrenador, señores, el entrenador. Cuénteme ustedes cuál es el entrenador en estos 100 y tantos años de la historia del fútbol nacional a nivel de selección. 100 y pocos. ¿Cuál es el entrenador que dirige esa selección? ¿Y por qué? Yo voy a elegir uno. Okay. Alexandre Borges Guimaraes. Por haber sostenido en el tiempo en selección nacional, estando en mundiales, en 2 en específico como entrenador. Por haber también marcado un camino con aquella selección del 2002, que jugó realmente bien, aunque no pasó de fase, jugó muy bien. Y porque también ha representado a la selección como futbolista, que es un dato importante. Siente la camiseta de la selección, tanto como futbolista mundialista, también fue el que inició el camino como futbolista en aquel mundial del 90, pero como entrenador, como estratega, elijo al señor Alexandre Borges Guimaraes como entrenador. Muy bien. Buena elección ahí, pero yo me quedo mucho con Jorge Luis Pinto. Jorge Luis Pinto creo que fue el técnico que logró la hazaña más histórica en la historia del fútbol nacional, que es ir a unos cuartos de final de una Copa del Mundo. Que Guimaraes, creo que técnico tremendo, ¿verdad? Esa selección que conformó en 2002, que era una selección que, eso sí, empezó la eliminatoria, y usted me puede corregir, que empezó con muchas dudas. Sí, porque luego el entrenador fue Núñez, entonces Guimaraes era parte del cuerpo técnico del staff de selección, y él tomó el equipo a mitad de camino, un partido crucial ante Guatemala, y ahí metió mano del equipo, incorporó jugadores jóvenes como el Tuma, como Carlos Castro, entre otros, modificó en lo táctico también, el equipo empezó a funcionar y terminó con el Aztecaso, tremendo, sí. Entre otras cosas, ¿verdad? Hacer el Aztecaso no es nada fácil, y fue con Guimaraes como entrenador, con aquel golazo de Rolando de tiro libre, y el Hernán Medford que estaba un poquito ahí adentro en el offside, pero la mandó a guardar, y fue el Aztecaso que marcó digamos, la era de aquel grupo de futbolistas, una generación totalmente estupenda. Pero sí, tenés razón, él no comenzó el proceso como entrenador, sí como parte del cuerpo técnico, después asumió el equipo y a partir de ahí fue un punto de inflexión tremendo. Sí, y lo de Guimaraes es tremendo, ¿verdad? El tomar un equipo así, una selección a mitad de camino y encaminarla de esa manera. Pero creo que a la hora de dar el punch ahí final, el mundial, como que quedó esa sensación de que se pudo haber hecho más, que todo no fue culpa de él, porque muchas veces, mucha gente dice, bueno, si hubiera defendido contra Brasil, con el 3-2 clasificábamos. Claro. Pero bueno, hay que estar en el momento para decirlo. Sí, es verdad. Bueno, aunque con Pinto también se quedó a mitad de camino, ¿no? Pinto, antes de haber tenido la gesta esa, también dirigió la selección, ¿verdad? Sí, para el 2006 fue. Exacto. Y ahí tomó la selección Guimaraes y la clasificó también. Hay que tomar en cuenta eso porque a veces nos quedamos con la historia de Guimaraes, que tuvo ese punto de no haber pasado de fase, por ejemplo, y en el 2006 no nos fue del todo bien. Pero también con Jorge Luis, en el primer trayecto de él en selección,
quedó cortado eso, después otra vez en la segunda ocasión nos llevó a la gloria, pero bien, coincido. ¿Qué pensás, Alessandro? ¿Cuál es tu técnico para esta selección de la historia del fútbol de Costa Rica? Yo considero que sí es una pelea bastante fuerte entre Guima y Jorge Luis Pinto. Para mí sí hay que hacerle una mención honorífica, aunque quede fuera Alexander Borges Guimaraes, porque es un señor técnico, conocimiento de fútbol es absoluto. Terrible técnico, como dirían allá en Argentina. Pero sí me quedo con Jorge Luis Pinto, porque si bien es cierto, tuvo una primera etapa no del todo buena, realmente lo que hizo después fue acoplar un equipo que ya por sí era bueno, por las figuras que ya mencionábamos en el 11, que parte de Brasil 2014, pero él las potenció y supo llevar partidos complicados y adversos, como el de Grecia, por ejemplo, claro, que te expulsaban uno, te anotaban en el último minuto, tenés que reformular el sistema, mismo caso que con Países Bajos, no lo mismo, aguantarle un 0-0, y todo ese tipo de cosas suman, y para mí eso suma para que Pinto sea el indicado para dirigir a la selección, a este 11 histórico. Gran estratega, Jorge Luis, gran estratega, gran entrenador, muy metódico también a la hora de trabajar, muy trabajador, coincido. Están cabeza a cabeza. Yo me quedo con Guima también por un tema de manejo integral, de todo lo que significa también Guimaraes como emblema del fútbol nacional. Gran segmento tuvimos, espero que lo hayan disfrutado. Estamos aquí en Por Goleada, ahora vamos a hidratar un minuto, ¿verdad? O ya nos vamos, ya termina el programa. Termina el programa, se nos fue el programa, rapidísimo. Los quiero invitar porque mañana hay otro programa y todos los días estaremos conversando con ustedes en esta época tan especial del año con programas especiales. Un fuerte abrazo para todos, espero que estén pasando muy bien. Algunos que tienen días libres, otros que están disfrutando también ahora mismo en su trabajo, en su lugar de estudio, donde sea que estén. Queremos saludarlos y decirles que mañana, cuando sean las 9 de la mañana, nos encontraremos nuevamente aquí en Por Goleada por la 98.7 por Columbia, la mundialista. Chau. Finalizamos por hoy. Claudio Sischa junto a todo su equipo con el análisis, las entrevistas, los temas más candentes en Por Goleada, la actividad futbolística de Costa Rica y el mundo. Por Goleada, en Colombia, con un país en sintonía.